una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, en conexión con la radio de la predicadora. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, agradecido al Señor por poder estar en este lugar, hermanos. Y bueno, hermanos, hoy también vamos a contar con la presencia de mi mamá, que nos va a estar visitando, seguramente. Bueno, hermanos, queríamos hacer una oración juntamente con ustedes para comenzar con este programa en este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por esta hora de radio, Señor, que tú nos das, Señor, por esta palabra que tú nos permites compartir. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo y guiándonos en todas las cosas. Señor, que aquellos que nos escuchan, Señor, puedan atesorar esta palabra, Señor, y pueda ser de provecho para ellos, Señor, y para aquellos que van a escuchar a través de YouTube luego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Agradecemos al Señor. También queremos saludar a nuestro amado pastor Ramón Encina, que hoy estuvo a la mañana haciendo la primera hora del programa. Y bueno, saludamos a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo que se encuentra en la calle José Hernández 384. Y si usted quiere visitarnos en aquel lugar, los días miércoles y sábados a las 19 horas tenemos reunión, y los días domingo a las 9 de la mañana tenemos reunión. También puede visitarnos aquí en la filial Virrey del Pino los días martes a las 17 horas en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro. Así que agradecemos al Señor por poder estar conectados, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Queríamos compartir con ustedes allí en el libro de Gálatas que el pastor viene dando en la iglesia, y nos gustó mucho esta palabra que el pastor compartía el fin de semana, y bueno, queríamos compartirla con ustedes. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Vio? Fíjese, qué terrible esta palabra, hermano. Qué terrible. No es algo bueno lo que el apóstol le escribe a esta iglesia que el apóstol Pablo había fundado. ¿Vio? Pero acá el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y él le dice: estoy maravillado, estoy asombrado. ¿Vio? Estoy asombrado, no puedo entender, ¿vio?, cómo tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. ¿Vio? Otro evangelio diferente. ¿Y cuál es el otro evangelio diferente al de la gracia? Y el evangelio de las obras, o el evangelio que le lleva a uno a ganar su salvación, el evangelio que le lleva a uno a querer sobresalir. Fíjese que Pablo, hablando de la gracia, dice: y yo, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia ya no ha sido en vano para conmigo. ¿No? Alabado sea su nombre. Le saludo con la paz al Señor. Gracias al Señor por este hermoso día que Él nos da. Amén. Gracias al Señor por eso, ¿no? Por su palabra maravillosa que llena nuestras almas, ¿no? Que nos da el alimento diario, ¿no? Gracias al Señor por eso, ¿no? Y como estaba diciendo Nico recién, ¿no? También por aquellos que, porque ahí sigue diciendo, ¿no? Que haya otro evangelio. Amén. ¿No? Sino que algunos lo tuercen. Y bueno, que hay que ganar la salvación, o que la salvación se puede perder, o que con algún esfuerzo humano podemos alcanzar algo que el Señor ya hizo para nosotros. Amén. No, todas esas cosas las ponen como un evangelio diferente, que en realidad no es un evangelio, porque el único evangelio es el evangelio de la gracia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Fíjese, pero nos quieren introducir otra enseñanza, nos quieren introducir, ¿vio? Y el apóstol Pablo advierte de eso a la iglesia, ¿vio? Y dice: me temo que después de mi partida, dice, entrarán lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño, ¿vio? No perdonarán al rebaño, ¿vio? Querrán introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y el pastor nos compartía y nos hablaba que estas personas que se introdujeron entre medio de ellos son hermanos que vinieron de la iglesia de Jerusalén, ¿vio? Donde Jacobo, Cefas y Juan eran columna de esa iglesia, pero el mensaje que ellos tenían era el mensaje de la circuncisión, mientras que el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo para los gentiles es el mensaje de la incircuncisión, en cuanto a que nosotros no tenemos que hacer nada para ganar nuestra salvación,
sino creer que todo lo que había que hacer se lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Y Él nos trajo a nosotros la salvación de pura gracia. Amén. De pura gracia. Gracias. Cristo no nos pide nada a nosotros a cambio de la salvación. No nos dice a nosotros que tenemos que hacer ofrendas extraordinarias o que tenemos que hacer actos religiosos sobresalientes para que nuestra salvación, para que la salvación nos sea otorgada. La salvación nos fue otorgada ya por medio de haber creído en el sacrificio de Cristo. Y el apóstol Pablo eso le enseñó a los Gálatas. Él le llevó el mensaje de la gracia a los Gálatas, pero después el apóstol Pablo se distanció, se ausentó un tiempo de la iglesia, y cuando se ausentó, entonces se metieron estos falsos maestros, ¿vio? O estos maestros de la ley, que quisieron venir a judaizar nuevamente a los Gálatas, ¿vio? Y entonces el apóstol Pablo se quedó atónito, se quedó sorprendido. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto, dice, os hayáis alejado. ¿Vio? Si ustedes habían entendido que por medio de la gracia ustedes fueron llamados, fueron hechos hijos de Dios, por medio de la gracia ustedes fueron justificados, por medio de la gracia ustedes son santificados en Cristo Jesús. Pero ahora se introdujo el evangelio diferente, y como decía mi esposa y dice ahí en el versículo más abajo, no es que hay otro, no hay otro evangelio. El único evangelio, el único mensaje que Dios tiene para el hombre es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia. ¿Y quién trajo este mensaje? Y lo trajo el apóstol Pablo. No, este mensaje viene ya desde antes de Pablo. ¿Vio? Pablo lo recibió por revelación de Jesucristo, pero el mensaje vino antes. ¿Cuándo vino el mensaje? Y para eso tenemos que leer ahí en Juan capítulo 1 versículo 17. Fíjese dónde vino el mensaje. Alabado sea su nombre. El mensaje vino mucho antes. Capítulo 1 versículo 17 de Juan dice, pero la ley, dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Vio? Por medio de Moisés vino la ley. Las ordenanzas, los ritos, los pactos y todas esas cosas vinieron por medio de Moisés. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Vio? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, Gracias, nosotros que ya hemos conocido la gracia, y muchos de nosotros hemos nacido en la gracia, nosotros tenemos que aferrarnos a la gracia. ¿Vio? Por eso dice la palabra, dice la palabra de Dios, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Y acá en el libro de Gálatas que estábamos leyendo, en el versículo 6, el apóstol Pablo se espantó, se escandalizó, porque ellos habían escuchado el mensaje de la gracia. El apóstol Pablo se lo había presentado claramente, y el Señor se lo había manifestado a ellos. ¿Vio? Pero sin embargo, ellos se volvieron atrás cuando vinieron los otros mensajeros con un mensaje diferente. Un mensaje diferente. Y en el versículo 7 dice, no es que haya otro, dice, sino que hay quienes os perturban o lo tuercen y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es tan así, hermano. No es tan así el hecho de santificarse. No es tan así el circuncidar el corazón por medio de la palabra. No es tan así el hecho de separarse del mundo. No es tan así. No es tan así. No solamente por medio de la sangre de Cristo usted puede alcanzar la salvación. Si usted es una buena persona y manifiesta una conducta intachable, entonces usted puede alcanzar la salvación. Pero no dice así la palabra. No dice así la palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Alabado sea su nombre. Fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Vio? Y este es el mensaje que Cristo trajo, que Cristo trajo y le entregó al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia. ¿Vio? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué obra hizo usted para poder alcanzar la salvación? Ninguna. Usted creyó a la palabra de Dios y alcanzó la salvación por medio de los méritos de Cristo. ¿Vio? Entonces dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? No es de nosotros la fe.
La fe no es de nosotros. Vio que muchas veces nosotros cuando estábamos en el mundo decían, yo tengo fe en tal cosa. No, lo que la gente tiene en el mundo es una inclinación. ¿Vio? La gente tiene una inclinación, pero eso no es fe. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque a la primera prueba, a la primera circunstancia de su vida, abandona esa supuesta fe que tiene. ¿Vio? Sin embargo, nosotros alcanzamos la salvación por medio de la fe que nos fue dada y nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes en lo que hemos creído. Alabado sea su nombre. Entonces dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ah, la fe es un don de Dios. Sí, es un don de Dios. Y estos hermanos que se habían introducido, querían llevarlo a los hermanos a alcanzar la salvación por medio de obras propias de la gente. ¿Vio? Cuando la palabra de Dios dice que la salvación la alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vio? Entonces el mérito es de Cristo y el objeto o el agente por el cual nosotros alcanzamos la salvación, que es por medio de la fe, también es del Señor. Amén. Entonces nada es nuestro. Nada es nuestro. Si usted quiere acreditarse algo por lo cual usted alcanzó la salvación y la vida eterna, y déjeme decirle que no tiene nada que acreditarse. Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 3 del libro de Filipenses, verso 6 creo que es. Vamos a buscarlo ahí. Alabado sea su nombre. Gracias damos al Señor porque pudo llegar mi mamá en esta tarde. En el capítulo... Pero que lo perdí. Allí donde Pablo habla de sus méritos en cuanto al judaísmo, que él era circuncidado al 8º día, del linaje de David, del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, perdón. Alabado sea su nombre. En el capítulo 3. Diré que seguro que lo estoy leyendo, pero no lo estoy encontrando. 3, 3 versículo 4 de Filipenses. Amén. Saludo a los hermanos oyentes en esta tarde que he podido llegar. Hacía mucho tiempo que no podía compartir la palabra con ustedes. 3:4 de Filipenses. 3:4 de Filipenses, amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sí, el 8 y el 9. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios, fíjese qué maravilloso, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué mérito nos puede alcanzar a nosotros la salvación, la vida eterna y la justicia? Ninguno. Y Pablo de eso se asombraba con los Gálatas. Dice, estoy maravillado. ¿Cómo puede ser que estos hombres, habiendo conocido que Cristo obró la salvación, la vida eterna, la justificación por medio de su sacrificio, y Él pudo traerles a ellos, alcanzarles estas cosas, estos atributos de la gracia, y cómo puede ser que ellos, dejando estas cosas, se volvieron a las obras para tratar de alcanzar lo que Cristo ya les dio? ¿Vio? Tratar de alcanzar lo que Cristo ya les dio. Por eso el apóstol Pablo se maravillaba, se escandalizaba. Estoy escandalizado, maravillado de que tan pronto, ¿vio? Tan pronto. Y así pasa muchas veces. Por eso, como citábamos el versículo, dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Vio? Afirmar.
Entonces, ¿qué es eso? Mantenernos firmes en lo que hemos recibido, en lo que hemos creído. Pablo le dice, le aconseja a Timoteo y le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no? Sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió? Aprendió de Pablo. Sí, ciertamente que Pablo fue su maestro, pero él aprendió de Dios. Aprendió de Dios. Entonces Pablo le dice, si vos estás seguro que la palabra que yo te pude transmitir a vos es de parte de Dios y que produjo en vos una salvación, una justificación y una firmeza en cuanto a estas cosas, entonces dice, persiste en lo que has aprendido. Persiste, permanece allí. ¿No? Y ahí nosotros entendemos que lo que más cuesta no es alcanzar las cosas, sino permanecer. Nosotros ya lo hemos alcanzado, no tenemos que alcanzar estas cosas, ya lo hemos alcanzado. ¿Cómo lo alcanzamos? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación ahora? Que tenemos que mantenernos en esas cosas. Tenemos que mantenernos. Por eso dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Alabado sea su nombre. Gálatas 5:1. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No? Está pues firme, manténgase ahí. Manténgase ahí. ¿Y cómo me mantengo? No es por medio de un esfuerzo que usted se va a mantener en esa libertad, sino por medio de una convicción. Usted está seguro que lo que la palabra de Dios dice acerca de usted es así, y nadie lo va a mover de ahí. ¿Y quién dice que yo estoy libre en Cristo Jesús? La palabra de Dios. Dios dice que Cristo me hizo libre. Entonces, ¿por qué me voy a volver a sujetar otra vez al yugo de esclavitud? ¿Por qué voy a ir otra vez a la doctrina de las obras? ¿No? ¿Por qué voy a ir otra vez allí? Si dice también en el libro de Gálatas que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Y ya cumplió su propósito la ley. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Hacernos saber a nosotros que éramos pecadores y que no podíamos salvarnos por medio de las obras. Entonces necesitábamos una salida. ¿Y cuál fue la salida? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que se manifestó a través de la cruz, a través de su sangre. Alabado sea su nombre. Por eso, cuando nosotros vemos un hermano, una hermana, una congregación que habiendo conocido la gracia de Dios se vuelve atrás, eso es para escandalizarse. Eso es para escandalizarse. A veces nos escandalizamos de tontería. Nos escandalizamos de cómo se viste un hermano, cómo habla un hermano, que también es preocupante si tiene un grado de madurez. Pero no nos escandalizamos cuando un hermano conociendo la gracia se vuelve atrás. No nos preocupamos. ¿Qué pasó con este hermano? Dijo haber entendido y se volvió atrás. ¿Qué pasó con este hermano? Y entonces nos acercamos al hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que la gracia no te reveló para que te vuelvas atrás? Y eso es lo que le preocupaba a Pablo. Pablo le preocupaba que los hermanos de Gálatas, habiendo conocido la gracia de Dios, habiendo visto el amor de Cristo en la cruz del Calvario, ellos se hayan vuelto atrás. Y tan pronto. Él se fue de viaje y se introdujeron otros y ya ahí nomás ellos ya se distrajeron de la gracia. Ya se volvieron para atrás. Por eso nosotros cuando llegamos a la iglesia de gracia, nosotros tenemos que descansar. ¿En qué tenemos que descansar? En la obra de Cristo. Y ahí nosotros tenemos que quedarnos aprendiendo y recibiendo todas las provisiones que Cristo dio para nosotros. Una vez que nosotros podemos ser revelados en todas esas cosas, recién ahí nosotros estamos preparados para poder mantenernos firmes frente a todas las otras enseñanzas que vienen. ¿Por qué? Porque mientras que usted está aprendiendo es niño. Y un niño dice, no es para que ya no sea niño fluctuante, dice, llevado por doquier de todo viento de doctrina. Y estos Gálatas se ve que eran niños todavía, porque vino una enseñanza diferente y ya los quiso arrastrar. Ya quiso arrastrarlo la enseñanza diferente. Por eso Pablo se maravilló, se escandalizó. No sé si quieren agregar algo.
se maravilló de que se hayan arrastrado, se hayan dejado arrastrar por un mensaje diferente. Por eso, hermano amado, hermana, usted que conoció la gracia, permanezca firme allí. Permanezca firme allí. No deje que venga otro mensaje. Fíjese que el apóstol Pablo dice, ahí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo donde dice que si aún él o un ángel del Señor viene con un evangelio diferente, que no lo reciba, que sea anatema, dice. Sí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Vio? Sea anatema, sea maldito. Y a él se introduce ahí. Si si alguien viene, o aún nosotros, o aún yo, dice, vengo predicando un evangelio diferente al que hemos anunciado, dice, sea maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio diferente es aquel que le lleva al hombre a ganar su salvación por medio de las obras. Y esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre. Dios dice, no es que hay otro, sino hay quienes lo perturban, lo tuercen. Ahí podemos leer en Hechos 15:24. Y en el capítulo 5:10 que leímos acá. 5:10 de Gálatas y 15:24 de Hechos. Alabado sea Amén. su nombre. Gracias le doy al Señor. 15:24. Sí, de Hechos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Vio? Salieron de ellos, pero también dice la palabra de Dios, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. ¿Vio? Y querían perturbar. Y dijimos 5:10 de Gálatas. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Vio? Fíjese, es terrible, hermano, es terrible caer en ese lugar. Que el Señor nos libre y nos guarde de no ser uno que perturbe la obra del Señor, porque dice, Él llevará la sentencia, llevará el juicio. ¿Vio? Porque dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la séptima cosa que abomina el alma del Señor es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Vio? Y una de las maneras de sembrar discordia entre hermanos, división entre los hermanos, es introducir un evangelio diferente. No, lo que predica el hermano Nicolás no es así. El que predica el pastor Encina no es así. Vos tenés que venir a este evangelio, que este evangelio es más fácil. Vos haces unas cuantas cosas y ya está, con eso alcanzás la salvación. Y usted piensa que es más fácil. ¿No? Usted piensa que es más fácil, por medio de que, bueno, yo hago esto y ya está. Pero el Señor nos lleva a nosotros a que tenemos que creer. Y que tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. ¿No? ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Amén. No hay precio que nosotros podamos pagar por nuestra salvación. No hay. No hay. Así haga usted, lo vuelvo a decir como decíamos al principio del programa, así haga usted la obra benéfica más grande que exista en este mundo, no es por eso que usted va a ganar su salvación. No es por eso que usted va a entrar al cielo. Usted va a obtener la salvación. Le estoy hablando a usted que no ha dado su vida a Cristo todavía. Usted va a obtener la salvación y va a tener entrada al cielo por medio de creer en el sacrificio de Cristo. Alabado sea su nombre. Y entonces dice acá la palabra del Señor, que leíamos en el capítulo 5, que nos leía mi esposa, 5... ¿Vio? Gracias, Jesús. En el 5:10, yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis,
Mas el que os inquieta llevará la sentencia, llevará el juicio, quien quiera que sea. ¿Hay acepción de persona con el quien quiera que sea? No hay acepción de persona. Puede ser un mundano como puede ser un hermano de en medio de nosotros. Y es terrible eso, hermano. Ser objeto de Satanás para causar división, porque el que causa división es objeto de Satanás. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor vino para que nosotros tengamos vida. Amén. ¿Vio? Entonces, fíjese qué delicado lo que el apóstol Pablo le presenta a los Gálatas en el capítulo 1. Estoy maravillado, dice. ¿Vio? Sí, es más o menos lo que compartíamos con el pastor, ¿no?, en los fines de semana. Sí. Y qué triste es, ¿no? Porque a veces en la misma iglesia hay un hermano que no está de acuerdo, quizás te quiere llevar, ¿no?, a que este evangelio de la gracia no es el verdadero evangelio, pero Cristo pagó por todos nosotros y Él designó al apóstol Pablo, ¿no? Es el enviado de Jesús, el cual trae el evangelio de la gracia. Sí. Y con este es el verdadero evangelio. Y a veces nosotros, si no estamos firmes en esto, como decían, ¿no?, eran niños, Sí. por eso fueron persuadidos así con palabras vanas, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, pero como decías vos, que no es tan así, que el verdadero evangelio es otro. Y Sí. bueno, pero todos los que creímos en este evangelio de la gracia, los invitamos, ¿no?, a aquellos hermanos que quizás ellos no saben, no lo conocen, así que no es que estén equivocados ni nada, no lo conocen y por eso no lo pueden manifestar. Es la vida de Dios en nosotros. Amén. Manifestar esa vida, el amor de Dios, ¿no? Y es muy, muy lindo, muy maravilloso este evangelio de la gracia, porque nos lleva a la transformación de nuestras vidas. Amén, gloria a Y Dios. todo eso por fe, porque sin hacer ningún esfuerzo. El que hace toda la transformación es Cristo, es la fe, la vida de Dios en cada uno de nosotros. Fíjese qué maravilloso. Y así es. Por eso hay, como dice el apóstol Pablo, y hay quienes los perturban, lo tuercen. Pero ¿y quién no puso a Pablo? ¿Por qué no pusieron a otro? Porque Pablo, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Y ahí en 2 de Timoteo 1:11, 1:10 podemos leer, alabado sea su nombre. Segunda de Timoteo 1:10 y 11. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Vio? Mas ahora es dada a conocer. ¿Qué es lo que da a conocer? La gracia. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice la gracia la cual nos es dada en Cristo Jesús, dice. ¿Vio? Entonces no hay salvación de ninguna otra manera que no sea por gracia, por medio de los méritos de Cristo. ¿Vio? Y no hay manera de mantenerse firme en la fe si no es con este mensaje de gracia. Usted va a intentar mantenerse en la fe, va a intentar mantenerse firme en la fe por medio de las obras y no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque en algún momento usted se va a fatigar, se va a cansar y va a desmayar. Pero la gracia siempre nos mantiene firme. La gracia, ¿por qué decimos que la gracia? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que la gracia nos mantiene firme? Cristo, que es la gracia de Dios, nos mantiene firme. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender esto. El apóstol Pablo, ahí hablándole a los Gálatas, le dice, estoy maravillado. Él quedó atónito, quedó sorprendido. ¿Cómo puede ser que después de haber escuchado tan precioso mensaje, donde nosotros vemos que por medio de la sangre de Cristo nosotros fuimos limpiados de todo pecado, nuestros pecados fueron borrados,
¿Vio? Hemos sido traspasados de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser, después de haber sabido todo esto, los hermanos, por medio del mensaje de la gracia, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, dice, que os hayáis alejado, dice, de lo que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? El otro evangelio no nos introduce en el cuerpo de Cristo. Al contrario, el otro evangelio nos lleva a nosotros que nosotros tenemos que obrar para ser introducidos en el cuerpo de Cristo, para poder pertenecer, para poder tener derecho, cuando el derecho y la pertenencia nos la da la sangre de Cristo. ¿Vio? Nos la da la sangre de Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que nosotros ya lo habíamos visto, lo vimos varias veces, en el capítulo 11, perdón, sabemos que aquí le habla al pueblo de Israel, pero también hay enseñanza para nosotros. En el capítulo 11, en el versículo 11 y 12. Amén. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. ¿Vio? Fíjese. Entonces dice, han tropezado para que cayesen, no en ninguna manera, sino para que nosotros fuésemos injertados. ¿Dónde fuimos injertados? En el buen olivo. ¿Qué es el buen olivo? El buen olivo es el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Entonces, ¿dónde está la jactancia? En ningún lado está la jactancia. ¿Dónde va a estar la jactancia? Si nosotros fuimos injertados allí, fuimos hechos participantes de ese cuerpo por medio de la sangre de Cristo. Al precio lo pagó Él, la sangre la derramó Él, y nosotros hemos creído por la fe que Él nos fue dada por medio de Él. Y entonces ahora somos participantes de su carne, de sus huesos y de sus miembros. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y toda esta gracia, todo este mensaje, Pablo le compartió a los Gálatas. Él le compartió, le hizo saber a los Gálatas que era por medio del sacrificio de Cristo y por medio de esta gracia que ellos eran participantes de la naturaleza divina, que ellos eran participantes de las riquezas en gloria que Cristo había obtenido para ellos. Pero sin embargo vinieron otros hermanos trayendo un mensaje diferente y los Gálatas fueron movidos. Qué triste que pase eso con la iglesia, hermano. Qué triste que pase eso. Gracias al Señor que nosotros que hemos conocido la gracia, nos mantenemos firmes allí. Pero hay hermanos que al no haberse afirmado en la gracia, vinieron estos que trajeron otro evangelio y los empezaron a arrastrar. Y muchos de estos hermanos hoy están en el mundo, o muchos de estos hermanos están presos de los vicios, presos de muchas cosas. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Y ellos se deslizaron de la gracia. ¿Vio? Por eso dice la palabra de Dios, lo que por las obras de la ley os queréis justificar, dice, las gracias habéis caído. Ese creo que está en el libro de Gálatas también, ese versículo. ¿Vio? Lo que por las obras de la ley os queréis justificar, dice, de la gracia habéis caído. ¿Han caído de la gracia? Sí, han caído de la gracia. Porque habiéndola conocido, quisieron volver a las obras para obtener lo que la gracia ya le había dado. ¿Vio? 5:4 de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Vio? De la gracia habéis caído. ¿Se puede caer de la gracia? Sí, se puede caer de la gracia. ¿Cómo se cae? Y menospreciando la gracia para ir a un evangelio diferente, al evangelio de las obras. ¿Vio? Entonces estamos diciendo que menospreciamos la gracia. ¿Vio? Porque estamos tratando de alcanzar por medio de un evangelio diferente lo que Cristo ya nos dio. Ya nos dio el Señor, hermano, ya nos dio el poder ser hechos hijos suyos.
Él ya nos dio el poder ser hijo suyo, Él ya nos dio la vida eterna, Él ya nos dio el perdón de los pecados, ya nos dio todas esas cosas. ¿Vio? Pero acá dice la palabra del Señor, lo que por la ley os queréis justificar, dice, de la gracia habéis caído. ¿Vio? Han hecho vana la gracia de Cristo. ¿Vio? Han hecho vana el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. No sé si quieren agregar algo ahí las hermanas. ¿Vio? Es terrible esto. Es terrible que los hermanos, habiendo conocido la gracia, no tuviéramos el pensamiento de volvernos atrás para ir detrás de las obras. ¿No? Ahora, ¿qué? ¿El Hijo de Dios no tiene obras? Sí, tiene frutos de justicia, que son a consecuencia de haber recibido la gracia y de haber dejado que la vida de Dios produzca en nosotros el carácter de Cristo. Esos son frutos de justicia, no son obras. ¿Vio? Esos son frutos de justicia. ¿Vio? Alabado sea su nombre. ¿Por qué hablamos de frutos de justicia? Porque se manifiestan de una manera natural. Mientras que en la ley nosotros somos llevados a forzosamente a manifestarnos, a cumplir preceptos y ordenanzas para alcanzar lo que la gracia nos da de gratis para nosotros. Para Cristo valió un precio, que fue su sangre y fue el desprecio de su pueblo. Amén. ¿Vio? Entonces, por eso, amados hermanos, no desprecie la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. La gracia de Dios nos justificó, la gracia de Dios nos salvó, nos redimió. La gracia de Dios nos hizo una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Vio? Nos dio libertad. Alabado sea su nombre. Pensaba que hay una alabanza que dice: no tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Es algo maravilloso. Amén, saber gloria a Dios. Ahora poder ver, entender que no tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos a Él. Gracias. Todo lo que viene después es por amor a Él. Amén. Pero para alcanzar nuestra salvación, no hay nada que el ser humano pueda hacer para que el amor de Dios sea más grande. Es Amén, imposible. gloria a Dios. El amor de Dios que fue haber entregado a su Hijo por nosotros. Mayor amor que ese. Así que hagamos lo que hagamos, nunca el Señor nos va a amar más de lo que ya nos ama. Amén, gloria a Dios. Y poder alcanzar el favor de Dios por hacer algo cuando Él ya lo hizo todo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es maravilloso saber y entender eso, ¿no? Amén. A veces nosotros los luchamos, los ofendemos, pasamos por circunstancias, ¿no? Los quejamos. Pero el amor de Dios, que fue tan grande, Él entregó a su Hijo. Nosotros, si nos dicen, mirá, tenés que entregar a nuestro Hijo, seguramente que no, nuestra humanidad no los va a permitir, ¿no? Porque pensamos, es nuestro Hijo. Pero el Señor, Él entregó a su Hijo. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Amén. Para que hoy seamos libres, para que hoy podamos estar en este mensaje de la gracia y poder manifestar los frutos del Espíritu, como decías vos, ¿no? Amén. Porque a veces antes era un esfuerzo, si no hago esto, pasa esto, si no hago... Y hoy la vida de Dios que está en nosotros, su amor, es algo natural, que decimos, tenemos que, cuando queremos hacer algo, ayudar a un hermano o algo, es natural que salga de nosotros eso, ¿no? Amén, Gracias gloria al a Dios. Señor. Claro, vio, ahí en el libro de Tesalonicenses habla de la obra de la fe y el trabajo de amor. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y la obra de la fe, la que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para llevarnos a nosotros a Él. Esa es la obra de la fe. Informar y que por medio de su palabra, su vida sea formada en nosotros. Y después el trabajo de amor es algo natural. Gracias, Jesús. ¿Vio? Es algo natural. ¿Cuál es el trabajo de amor? Que la vida de Dios nos lleva a nosotros a manifestar cosas que nosotros nunca antes hubiéramos manifestado con la vida natural. ¿Vio? El amor hacia los hermanos, el amarnos los unos a los otros, el preocuparnos los unos a los otros. ¿Vio? Pero ese es el resultado de la obra de la fe.
¿Y qué es la fe? La fe es la palabra de Dios. Y la fe hizo una obra en nosotros. Primero nos sacó de las tinieblas a la luz y después formó el carácter de Cristo en nosotros. Amén. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo se maravillaba de que, habiendo él compartido esta palabra, de que la fe producía en ellos el carácter de Cristo, la palabra de Dios producía en ellos el carácter de Cristo, él se maravilló. ¿Cómo puede ser? Habiendo entendido esto, habiéndolo experimentado, dice, se volvieron otra vez atrás. ¿Vio? Se volvieron atrás. Pero es precisamente porque no entendieron, Claro, porque eran niños. ¿no? Porque cuando entendés no hay nada que te mueva de ahí. Amén. Ayer un hermano nos compartía ahí en Hebreos 10:19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de Aleluya, Él, gloria a de Dios. su carne. Y recién Gracias, decía la Jesús. hermana, ¿no?, que a veces estamos tristes, estamos malos, y tenemos tanto por qué gozarnos, ¿no? Amén. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Ahora no Amén. necesitamos un intercesor porque nuestro intercesor es Cristo mismo. Amén, Él abrió gloria a el Dios. camino nuevo y vivo. Gracias, Es algo maravilloso. Aleluya. Ahora podemos acercarnos a Él. Gracias, Él ya nos Jesús. limpió, nos lavó, nos perdonó. ¿No? Amén. Nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto y sepultado y nunca más resucitado. Aleluya, y ahora gloria a Dios. somos una nueva creación. Amén. El Señor no reparó al hombre viejo, no, sino que deshizo todo, hizo algo Amén. nuevo. Es algo maravilloso. Gloria a Dios. Y más todavía, porque ahí en el 19 de Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos para gozarnos, no? No solamente en esta vida de lo que estamos entendiendo ahora, sino de lo que vamos a recibir más adelante. Gracias, Jesús. ¿No? Que es reinar Gracias, con Cristo Jesús. mismo. Amén. Su esposa se ha preparado. Gloria y eso a es lo que Dios. estamos haciendo. Nos Gracias, estamos Jesús. preparando para ese momento. Amén, Es algo gloria a Dios. maravilloso. Hay que alegrarse, glorificar el nombre del Señor. Aleluya, ¿No? gloria a Como Dios. decía un pastor, Gracias, mi Cristo Jesús. amado, mi Cristo Amén, amado. Él gloria a decía, Dios. aleluya, mi Cristo amado. Si Amén. cuando podemos entender todas estas palabras, y eso que no hemos entendido todo, ¿no? Pero con lo poquito que podemos entender, ¿cuánto nos podemos gozar? Amén. ¿No? Y queremos Gracias, volver a las Jesús. obras, no, que el Señor nos libre de eso. Gracias, Gloria a Dios. Que el Señor nos libre, porque acá podemos gozarnos plenamente, podemos gozarnos totalmente, ¿no? Porque ahora ya sabemos que tenemos un sumo sacerdote Gracias, que nos Jesús. conoce. Amén. Que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, Amén. por todas las debilidades, pero sin pecado. Amén, ¿no? gloria y a Él puede Dios. comprendernos, ¿no? Y nos acercamos a Él confiadamente y hallamos socorro delante de Él. Aleluya, Es algo gloria a maravilloso. Dios. Fíjese. Gracias, Jesús. Ahí en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, Gloria al gloria a Señor, Dios. ¿no? Jesús. Gracias, Jesús. Gracias le Gracias, damos mi al Señor. Señor. Gracias. Alabado sea su nombre. Gracias, Él ya está en Jesús. nosotros. Amén. Cuando Gracias, manifestamos toda la gloria para el Señor, toda la gloria, a la alabanza. Amén, Gracias, gloria a gracias, Dios. Señor. Fíjese qué maravillosa. Gracias, Jesús. Qué maravillosa. Gracias. ¿Qué más podemos agregar a esto? Gloria a Dios. Y si agregamos algo, ya eso ya viene de nosotros nomás. Gracias, Dios. Señor amado. Pero ¿qué podemos agregarle a la vida de Dios? ¿Qué podemos mejorarle? No le podemos mejorar nada. Como decía mi esposa, y mi mamá también compartía. ¿Vio? Gracias, Jesús. Cristo no vino a mejorar al viejo hombre. Cristo lo llevó a la cruz, como dice Amén. ahí en el libro de Romanos Amén. capítulo 6, versículo 6. Dice que llevó el cuerpo de pecado a la cruz y lo destruyó. Amén. Y ahí dice, sabiendo esto. Aleluya, Qué importante gloria que a Dios. Sabiendo nuestro esto. cuerpo Amén. Que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue destruido. Gloria ¿Vio? al Señor. ¿Vio? Sabiendo esto. El qué cuerpo del maravilla. pecado fue destruido. Vio que no lo mejoró. Gracias, Jesús. Y nosotros a veces queremos mejorar la carne. ¿Vio? Porque ya no podemos decir que este es el cuerpo de pecado. No podemos decir que tenemos el viejo hombre, porque el viejo hombre fue crucificado, el cuerpo del pecado fue destruido. Amén. Gloria a Y Dios. nosotros queremos mejorar o perfeccionar la carne. La carne nunca va a ser perfección. Y entonces, ¿para qué es el perfeccionamiento?
Gracias, El perfeccionamiento es para que nosotros vayamos descubriendo lo que la vida de Dios puede producir en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia? Las misericordias que él vino dándole a conocer a los que el viejo hombre fue bautizado en la muerte de Cristo, que ahora somos una nueva creación. Entonces ahora el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice: os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Y cómo vamos a presentar nuestros cuerpos? Y es fácil presentar nuestros cuerpos, si ya no es el cuerpo de pecado. El cuerpo del pecado no podíamos presentar y no queríamos tampoco. ¿Vio? Pero ahora tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Y Dios nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén, Señor, aquí está mi cuerpo para que tú hagas tu voluntad. Amén, aquí está mi vida para que tú hagas tu voluntad. Porque no son nuestros, dice 1 Corintios 6:19, los cuales tenéis de Dios y que no soy vuestro. Alabado sea su nombre. Jesús. Nosotros no somos esto. No Amén. nos miremos en la carne. Si nos miramos en nuestra carne o en la carne del otro, vamos a encontrar miles de defectos. Amén. Pero nosotros somos los que estamos dentro. Aleluya, La nueva gloria a creación Dios. en Cristo Jesús. Amén. Eso somos nosotros. Gracias. No Amén. nos miremos en la carne. Como decías, ¿no? Que esto ya tiene sentencia. Amén. Esto no va a ser mejorado, ¿no? Pero sí se puede, es esclavo del Espíritu. Amén. ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros decimos obedecer, es que estamos diciendo tenemos que creer. Amén. ¿No? Porque Amén. toda la obra ya la hizo el Señor. Amén, El gloria a Señor Dios. mismo ahí en Isaías dice: a nadie daré mi gloria, ni esculturas a nadie. Esta es mi gloria. Amén. Nunca por nada que nosotros hagamos va a ser algo de gracias a mí. No, toda la gloria es para el Señor. Amén, gloria a Dios, alabado Gracias, sea Jesús. su nombre. Qué Gracias, maravilloso, Jesús. hermano, qué maravilloso poder entender lo que la gracia puede producir en nosotros. ¿Vio? Lo que puede producir la gracia en nosotros. Y como le decía, ya no quedan palabras. Gracias, ¿Qué vamos a Jesús. agregar? ¿Qué vamos? Señor. Si es como la misma palabra de Dios dice, esta maravillosa gracia. Gloria a Dios. La maravillosa gracia que trajo Cristo, que la trajo a este mundo en su persona, Amén. para que nosotros hoy la podamos gozar. La gracia estaba encerrada en Cristo, pero cuando Cristo fue a la cruz y fue crucificado, Él sacó a la luz la gracia. ¿Vio? La sacó a la luz, la dio a conocer, y la gracia nos alcanzó a nosotros. Gracias. ¿Vio? Por eso dice la palabra de Dios, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Gracias, su nombre. Jesús. Por eso, amigo, amiga, usted que no conoce al Señor, venga al Señor. Únase a Él creyendo que Él es su único Señor y Salvador. Que no hay salvación por medio de las obras. No hay ninguna obra benéfica que usted pueda hacer. Por más obra de amor que usted haga para con otra persona, si no es por medio de Cristo, ese no le da la entrada al cielo. Ese no le da la entrada al cielo. Usted puede alimentar a muchos hambrientos y puede saciar la sed de muchos sedientos. Pero si Cristo no está en su vida, si Cristo no está en su espíritu, eso no le va a dejar entrar al cielo. Porque no es por obra, dice. ¿Vio? Amén. No es por Gloria a obra. Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Damos gracias al Señor, hermano. Y le invitamos nuevamente a que usted nos pueda visitar los días martes a las 17 horas en la calle Gracias, Colastiné Jesús. 8066, en el kilómetro 41700. Y también nos pueda visitar en la iglesia central en Isidro Casanova, en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino. Que el Señor bendiga. Allí tenemos reunión los días miércoles y sábado a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Señor bendiga sus vidas, hermanos. No sé si quieren Gloria a Dios. agregar algo más las hermanas, si no, vamos a... No, me maravilla que todavía no entendimos todo. A ver. Y lo poquito que entendemos Pero nos, todos nos- los días- nos da tanto gozo, ¿no? A ver. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Gracias. Todos Amén. los días Gloria a muero Dios. también, ¿no? Porque a veces el viejo hombre está muerto, enterrado y sepultado, ¿no? Pero a veces las concupiscencias quieren salir. Pero Amén. todos los días hay que morir a eso para que la vida de Dios se manifieste plenamente. Alabado sea su nombre. Gracias damos al Señor, Gracias, hermano, Jesús. porque nos permitió hacer este programa.
Gracias, Jesús. Y bueno, le invitamos a ustedes nuevamente. Ya le dimos los días, los horarios y las direcciones de los dos lugares donde tenemos reunión, hermano. Gracias, Jesús. Para que usted pueda venir y pueda gozarse con nosotros de esta Amén, gracia maravillosa. aleluya. Que el Señor bendiga sus vidas, hermano. Después usted puede escuchar las predicaciones, no solamente las nuestras, sino la del pastor y la de los hermanos en el canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí puede escuchar todas las predicaciones, los cultos en vivo y demás. Gracias, Vamos a Jesús. hacer una oración y ya vamos a terminar entonces con el programa. Agradecemos a los hermanos de la predicadora que nos permitieron salir. Gracias, Jesús. Padre amado, Gracias, estamos delante de Señor. tu presencia. Sí, sí. Te damos gracias, Señor. Gracias, Gracias. muchas gracias por esta gracia maravillosa, Señor. Que nos dejó exentos, Señor, de toda obra para alcanzar los favores que tú nos diste a nosotros. Nos dejó aislados, Señor, de todo lo que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar las riquezas en gloria que tú, Señor, por medio de tu sacrificio, nos alcanzaste a nosotros, Señor. Y gracias, Señor, gracias que nosotros no tuvimos parte, Señor, sino que solamente tú, Señor, hiciste una obra de amor maravillosa, no solamente para con nosotros, sino para con aquellos, Señor, que pueden creer y pueden ser parte de tu cuerpo y de tu iglesia, Señor. Gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Amén. Gracias, Jesús.